Cómo crear y cómo mantener y potenciar una marca personal. Cuando tenía 16 años, al final siempre he sido una persona que intenté estudiar un poco por el tema de actividad física y deportiva, pero por la situación económica que vivía en ese momento, empecé trabajando de linier, arbitrando partidos de fútbol, después acabé de comercial, tenía un sueldo fijo, estuve durante varios años y me llevaba todos los días en la calle, 12 horas prácticamente, hasta que poquito a poco pues, empecé a buscar esa pasión dentro de mí con el tema de las ventas, pero sí que es verdad que me llevé por un tiempo que era una época súper mala. Solamente tenía vicios, lo que ganaba lo gastaba directamente, vivía en un bucle, no tenía ni siquiera nada de pasión. Entonces empecé a ponerme más las pilas ahí y empecé a trabajar mucho mi desarrollo personal. Cuando tenía cerca de 20, 21 años empecé muchísimo a leer libros, a intentar potenciarme, cursos, no sé, buscar esa gran versión de mí mismo. Entonces ya cuando empiezas a tener ese trabajo dentro de ti, empiezas a comprender cómo se juega en la vida, de nada sirve tampoco en una época en la que lo estás dando todo, y al final cuando empiezas a entender los principios de las leyes universales, los hábitos exitosos que tienes que seguir, la disciplina, la constancia, es decir, una serie de áreas que empiezas a trabajar en ti mismo, ahí es cuando empiezas a dar saltos. Bueno, familia, ¿qué tal estáis? Lo primero, daros la bienvenida. Como siempre, agradecido, ¿vale? Por la cantidad de personas que somos ya en la comunidad, que poquito a poco vamos creciendo y sobre todo me enorgullece muchísimo el hecho de poder ayudaros en todo lo posible, poder resolver esas dudas, en poder potenciaros también, así que súper contento. Y nada, sobre todo quería hacer este vídeo porque lo principal, ¿vale?, es que conozcáis un poco el hecho de cómo crear y cómo mantener y potenciar una marca personal, ¿vale? Es lo que me soléis preguntar bastante. Al final, bueno, ya sabéis un poquito, a lo mejor para lo que no me conozcáis, mi historia de hace, bueno, cuando tenía 16 años, siempre he sido una persona que intenté estudiar un poco por el tema de actividad física y deportiva, pero por la situación económica que vivía en ese momento, pues buscaba una alternativa de poder buscar una amplitud económica, poder ganar más dinero y bueno, empecé trabajando de linier, arbitrando partidos de fútbol, después acabé de comercial y bueno, al final de comercial trabajaba en base a las ventas, no tenía un sueldo fijo, estuve durante varios años y me llevaba todos los días en la calle, 12 horas prácticamente, hasta que poquito a poco pues, empecé a buscar esa pasión dentro de mí con el tema de las ventas, pero sí que es verdad que me llevé por un tiempo que era una época súper mala, es decir, solamente tenía vicios, lo que ganaba lo gastaba directamente, vivía en un bucle, no tenía ni siquiera nada de pasión por lo que hacía ya, desvié bastante del camino. Yo siempre he tenido mi fuego interior y mi propósito, sobre todo por venir de una familia que al final no estaba económicamente bien y sobre todo tener una calidad de vida y bueno, cumplir los sueños, ¿no?, que tenemos también cada uno. Empecé a ponerme más las pilas ahí, me di cuenta un poco, abrí los ojos también, desperté en esa parte y empecé a trabajar mucho mi desarrollo personal. Cuando tenía cerca de 20, 21 años empecé muchísimo a leer libros, a intentar potenciarme, cursos, no sé, buscar esa gran versión de mí mismo, ¿vale? Y al final, hasta que ya sí que es verdad, empecé después un emprendimiento y bueno, al principio ya sabéis los emprendedores que todos los comienzos son complicados, ¿eh? Para pagar nómina, muchísimos sacrificios, dolores de cabeza y sí que es verdad que no avanzaba. Entonces ya cuando empiezas a tener ese trabajo dentro de ti, empiezas a comprender cómo se juega en la vida, es decir, cuando empiezas a darlo todo al 100%, realmente sabes que siempre se puede hacer más y al final cuando empiezas a entender los principios de las leyes universales, los hábitos exitosos que tienes que seguir, la disciplina, la constancia, es decir, una serie de áreas que empiezas a trabajar en ti mismo, a un aprendizaje constante y una ayuda diaria que puedas aportar a las personas que tienes al lado, ahí es cuando empiezas a dar saltos. Y ahí es cuando yo empecé en la empresa, porque en su momento, como te digo, luchaba por pagar hasta los recibos, hasta que ya empiezas a trabajar esa parte. Y cuando empiezas a entender de finanzas, empiezas a proyectarte. Empecé ya en esa época a repuntarme y al final, pues poquito a poco empecé a crear nuevos equipos, nuevas empresas y bueno, empecé ese crecimiento y a día de hoy pues agradecido, ¿vale? Porque durante ese trayecto, al final todos son aprendizajes, es una formación constante y es lo que me ha llevado a dar ese cambio y sobre todo lo que quiero con eso es evitaros todos los chocazos que yo me pegué en su momento y poder facilitaros mucho más las cosas. A día de hoy sí que es verdad que, bueno, llevo 3 empresas, nuevos proyectos adelante y constantes formaciones y al final sobre todo una marca personal que se trata de poder ayudaros, ¿no?, de la mejor manera posible. Y este vídeo prácticamente lo que quiero contaros un poco es una masterclass, ¿vale? La que os voy a sobre todo a contar
cómo potenciar esa marca personal, ¿vale? Y cómo deberéis de hacerlo para poder llegar a un gran propósito y sobre todo la finalidad de poder vivir de ella y monetizarla, que es de lo que se trata. Bueno, al final tengo unos apuntes también, ¿vale? Para no perderme y poder organizarme un poquito con todo lo que os quiero contar. Bueno, en principio lo que es la marca personal se trata de una esencia, ¿vale? Es decir, tienes que ser tú mismo, son tus valores, tu forma de ser, tienes que ser una referencia, al final es humanizar tu marca, ¿vale? Es decir, es como tú transmites al mundo y todo lo que tú quieres enseñar. Eso se trata al final de una marca personal. El objetivo principal como una marca personal es diferenciarte, es decir, no puede haber una marca personal que sea igual que otra, porque al final esa marca personal es tu identidad, es tu forma de actuar, es cómo piensas, es cómo quieres transmitir a la gente. Entonces, lo principal que hay que hacer como objetivo cuando quieres empezar a sacar una marca personal, ser tú mismo. En cuanto tú eres directamente con tus actitudes, tus valores y tu forma de ser, ya eres diferente. Todos tenemos algo que nos hace diferente y eso es lo que se transmite. Y eso es lo que realmente te hace conectar con la gente, lo que te hace ser diferente y al final, sobre todo, que puedas llegar a otra persona, que es de lo que se trata. También tienes que saber que al final es crear una confianza, ¿vale? Y esa confianza al final lo que se tiene que tratar sobre todo de llegar a una credibilidad. Es decir, si tú realmente no aportas esa confianza a la gente de todo lo que transmites, de tu forma de ser, de tus hábitos, de tu día a día, si no tienes esa confianza no te van a creer realmente con lo que tú predicas. Al final para tú predicar algo tienes que ser primero en hacerlo. Es decir, si tú hablas de hábitos exitosos, tú tienes que ser primero que tengas unos hábitos correctos. Al igual de que si hablas de que tener vicios y malos hábitos hay que eliminarlos completamente y no son negociables en ningún momento para poder tener progreso, tú no puedes tener ningún tipo de vicio ni puedes tener malos hábitos. Entonces, esa marca personal es la referencia y al final se trata de transmitir esa confianza y esa credibilidad, sobre todo de que la gente tenga esa fe de que si hay otra persona que lo está haciendo, ellos también son capaces de hacerlo, ¿vale? Al final es vivir de tu propósito. Ese es el objetivo, como he comentado, de la marca personal. Sobre todo el día de mañana poder siempre monetizarlo, ¿vale? Porque al final eso se acaba siendo un poco, ¿vale? Cuando preguntéis muchas veces que cómo se hace esa marca personal, al final la marca personal se trata de contar tus experiencias. Se trata sobre todo de que la gente sepa prácticamente lo que te duele. Que la gente sepa todas tus inquietudes, por lo que has pasado, lo que eres también, es decir, que la gente sepa que tú al final tienes una historia, algo que contar y algo con lo que conectar con la gente y sobre todo que aprendan, que al final el valor de una marca personal es que aprendan de todo lo que tú has vivido para que otros no cometan esos errores o incluso tus consejos, por lo que tú has pasado, para que otros en esa situación puedan mejorar también. Al final se trata eso, de contar un poco todo lo que tú tienes en tu vida, lo que has vivido y lo que te ha hecho cambiar también el despertar, porque antes eres una persona y ahora eres otra. Eso al final es un contenido de valor porque estás aportando un desarrollo personal hacia las otras personas. Y realmente lo que no hay que hacer nunca es querer crear una marca personal, en este caso para hacer dinero. Porque eso es algo que al principio se trata de aportar un valor, no se trata de buscar una economía. La economía acabará viniendo después cuando tú hayas aportado valor durante un tiempo. Pero en el primer proceso, en los comienzos, tienes que centrarte únicamente en cuál es el máximo de contenido que puedo aportar, cuál es el mejor valor, en qué puedo formarme y en qué puedo seguir estudiando y qué puedo mejorar para dar al público y al mundo la mejor marca personal y ese mejor contenido. Eso es lo único que tienes que pensar. No debes de pensar ni siquiera ni en monetizar, que ya eso, al cabo de un tiempo, la gente te preguntará de, oye, como he visto que esto lo haces así y tal, ¿te importaría que tú, por ejemplo, me dieses un asesoramiento continuo o me podías indicar por aquí o si tengo que ir por allí? Al final eso tarde o temprano te vendrá la gente. Pero al principio es algo que sobre todo tú tienes que transmitir de forma gratuita y sin esperar nada a cambio, esa es la clave. Lo que nunca tampoco hay que hacer es el hecho de transmitir con el ego. Tú querer posicionarte, yo soy tal, hago tal. El ego al final no lleva a ningún lado. Se trata siempre de todas las cosas que se hacen en la vida se tienen que hacer con amor. Es decir, se tienen que hacer con una finalidad de poder ayudar al que está al lado y poder aportar sin querer esperar nada a cambio, que es lo que comentaba antes. Al final todo el mundo tiene sus fracasos y todo el mundo aprendemos de esas derrotas del día a día. Y todo el mundo tenemos que pasar por acontecimientos para seguir creándonos como personas. Nadie nace sabiendo,
ni nadie llega a posicionarse ni en la empresa, ni en su vida personal, ni en su trabajo, en el puesto más alto, viniendo desde abajo. Es decir, todo requiere una escala, un crecimiento, unas caídas, porque al final, como siempre suelo decir, esas caídas y esos aprendizajes, ¿vale?, es lo que nos han hecho llevar y convertirnos en la persona que somos a día de hoy. Si no tuviésemos problemas, si no tuviésemos dificultades, no subiríamos de nivel, siempre estaríamos estancados en la misma fase, en la misma zona de confort, por lo tanto no creceríamos. Siempre hay que agradecer esos acontecimientos, esas dificultades, porque vienen disfrazadas de oportunidades y eso es lo que nos hace crecer, ¿vale? Entonces, al final, de todas las derrotas esas es de lo que se aprende y eso es de lo que se trata de transmitir en esa marca personal, porque al final estás aportando ese valor a la gente que te ve. Lo que sí tienes que buscar es el ayudar, el poder, en este caso, aportar, servir a la gente con tus conocimientos, resolver las necesidades y, como siempre, ser agradecido tanto con lo que has tenido como con lo que tienes a día de hoy, ¿vale? Que es lo que al final te dará lo que tendrás. Si tú no agradeces todo lo que tienes a día de hoy, no esperes tener más, es que todo va al final de la mano, ¿vale? Y tienes que ser agradecido con los comentarios de la gente, tanto negativos como los comentarios buenos, porque al final, un comentario negativo al final, habrá gente que no siempre esté con tu misma razón y que opine exactamente igual que tú, es totalmente lógico, es a lo que te expones cuando estás grabando delante de la cámara. Pero al final se trata de que hay muchísima otra gente a la que sí le estás resumiendo esa ayuda y sí le estás aportando. Al final, cuando tienes haters, entre comillas, significa que la cosa va bien, porque estás llegando a un amplio público y estás teniendo gente de todo tipo. Y se trata, bueno, solamente la gente que al final te esté visualizando será la que requiera tu ayuda y la que continuará creciendo. Y al final es ser agradecido con todo el tipo de panorama que te puedas encontrar, ¿vale? Y para ello, pues sí que es verdad que requiere siempre una valentía, es decir, una autenticidad, ¿vale? Es saltar a la piscina sin ni siquiera saber si está vacía o si está llena, pero al final ese propósito y esa acción es lo que te llevará a convertirte en la persona que quieres ser. Si tú no accionas, por mucho que lo tengas en tu mente, porque todo va en un pensamiento que despierta una emoción y esa emoción es lo que acciona, y eso que acciona llega a los resultados. Una de las partes de la cadena no funciona, ese resultado no llega nunca. Por lo tanto, tienes que accionar siempre evitando el miedo y la inseguridad, porque eso al final es solamente un pensamiento. Cuando tú eso lo dejas a un lado y das un paso sobre ti, ahí es cuando empiezas a ganar y empiezas a tener esos resultados también. La misión es esa, crecer, servir y sobre todo dejar una huella en este mundo sabiendo, oye, he conseguido que la gente, es decir, todo este mundo aprenda algo y he podido resolver las necesidades de los que tenía al lado, he podido aportar un conocimiento y una ayuda. Eso para mí es lo más bonito. Eso para mí, y es para lo que debería de ser la gente, es saber que has aportado ese valor y que sobre todo has conseguido ayudar y bueno, potenciar ese desarrollo personal de la gente, ¿vale? Que has conseguido sacar a la gente de problemas, dificultades o incluso muchas inseguridades que a lo mejor habrán tenido en su momento y que, bueno, has conseguido sobre todo que puedan dar un paso, ¿vale? Importante siempre que hay que tener una paciencia, ¿vale? Los resultados, porque empiezas a crear tu marca personal, no van a venir rápidamente, es decir, eso lógicamente requiere un tiempo. No te tienes que centrar en el resultado, te tienes que centrar en disfrutar constantemente del proceso, porque ese proceso es lo que al final tarde o temprano te hará llegar a esos resultados, ¿vale? Nunca va a llegar el momento en el que diga, cuando tú tienes una meta en tu cabeza, ya lo he conseguido, tal. No, al final ese momento no llega. Entonces, si tú siempre estás anhelando el momento de ese resultado, lo que estás haciendo es alejarlo constantemente. Céntrate únicamente en ser tu mejor versión cada día. Si tu objetivo es ese, únicamente te fijas en eso y es lo único con lo que te enfocas, te puedo asegurar que al final vas a tener ese resultado, porque se trata de ser siempre 1% mejor de lo que eras el día anterior. Y al final eso es lo que te hace progresar. La clave siempre es aportar ese conocimiento, ¿vale? Y evitar siempre la prisa, porque la prisa al final no te va a llevar a ningún lado. Como consejo, pues al final se trata sobre todo de crear un contenido que sea gratuito para dar valor. Y eso tarde o temprano, como os he comentado ya, es lo que te llevará a monetizar. Pero ahora mismo tienes que centrarte en tu cabeza. Tus únicas preguntas es saber qué valor estoy aportando. Si este vídeo aporta conocimiento, entretenimiento, estoy aportando mi mejor ser. Tienes que saber que tu valor de cada contenido que tú publicas es tu mejor forma de ser, es tu forma de transmitir tu autenticidad y tu valor. Cuando te centras únicamente en eso, te puedo asegurar que tarde o temprano viene la monetización. Pero primero te tienes que centrar solamente en qué valor aportas a la gente. El crecimiento solamente vendrá a través de una constancia.
Lógicamente, ese crecimiento constante no va a venir a través de 2 o 3 días que empieces a subir 3 o 4 vídeos. Tienes que ser constante, subir siempre un sistema de tanto en el Reel como en la plataforma de YouTube, en podcasts, pero que sea constante. Si al final subes 3 vídeos, después te llevas un mes sin subir nada, después ahora subes 2, esa línea no es progresiva, eso no tiene crecimiento alguno. Entonces tienes que buscar la constancia, pero tanto en esto como al final en todo lo que te propones en la vida. Si tú te vas 3 días al gimnasio y después te llevas 2 semanas sin entrenar, al final esos 3 días no te valen para nada, pues esto es exactamente lo mismo. Al final se trata de poner la pasión sin esperar nada a cambio. Cuando tú le dedicas únicamente a lo que a ti te apasiona y poder enseñar y poder transmitir ese día tuyo, te puedo asegurar que eso la gente, esa frecuencia que tú transmites, es lo que le llega a la gente. Y eso al final es lo que conecta, es lo que crea esa humanidad como marca personal. Siempre es la pasión lo que tú vayas a transmitir. Y todo depende al final de quién eres y en qué te diferencias del resto. Como digo, tienes que tener tu propia identidad. ¿Vale? Esa identidad es lo que la gente al final va a pagar por ella. Es decir, que es lo que va a hacer que retengas a la gente en ese vídeo, en ese reel o en tu contenido. ¿Vale? Que la gente te siga. Tu identidad es la principal marca personal. Publicar contenido diariamente, de forma constante y en todas las plataformas, al final en YouTube, TikTok, podcast, contra más amplio sea el contenido y mayor número de plataformas, a más gente vas a poder llegar. Al final las redes sociales son que te llegan gente de todos los sitios y es de lo que se trata. Y siempre tienes que mezclar, ten en cuenta mucho ese entretenimiento con tu propósito. Al final se trata sobre todo de hacerte siempre las preguntas, ¿vale? ¿Quién eres sobre todo y qué es lo que te hace único? Cuando tú sabes contestar esa pregunta, al final es lo que te va a propulsar, ¿no? A ser esa mejor persona y a intentar buscar siempre el mejor contenido y el mejor valor que puedas transmitir. Sobre todo también en este caso de por qué lo haces y cuál es el problema que resuelves, porque al final si tú realmente no transmites ese por qué y a dónde quieres llegar, la gente no va a conectar con ese propósito tampoco con ellos, ¿vale? Tener siempre en tu identidad cuál es el problema que estoy resolviendo, cuál es en este caso la dificultad que estoy intentando que la gente no llegue a tener, ¿vale? ¿Cuál es mi objetivo? Y al final eso es lo que te proporcionará a poder ayudar de la mejor manera posible a la gente. Tienes que crear siempre en la mente eso que te apasiona, ¿vale? Y lo que sabes hacer y lo que disfrutas, porque al final cuando creas una marca personal, mucha gente, bueno, ¿y qué es lo que puedo crear? ¿Qué es lo que hago? Como he dicho ya, al final es tu identidad, ¿vale? Es lo que a ti te apasione. Muchas veces la gente no sabe cuál es su propósito en la vida o su objetivo. Y la mejor forma de saberlo muchas veces es lo que tú sabes que después de tus horas de trabajo, de tu tiempo laboral, que es ese primer trabajo, que es lo que te pagan los recibos. Ese primer trabajo simplemente es para los recibos de tu día a día, tus gastos y todo lo que haces por la tarde, que harías en este caso sin cobrar nada, que eres capaz de llevarte horas, incluso trasnochar y que realmente lo haces con pasión. Ese es el propósito tuyo, realmente ese es tu hobby. Y muchas veces esa marca personal no se trata de algo laboral, puede ser directamente tu hobby, lo que tú sabes hacer, lo que tú transmites a la gente y la forma en la que estés conectando a la hora de hacer eso. Ese día a día tuyo con lo que tú directamente quieres hacer que la gente sepa. Esa al final es la realidad de la marca personal. Como por ejemplo una persona que a lo mejor, imaginaros que su propósito, bueno, lo que más le apasiona como hobby es arreglar coches. Y esa persona, después de su trabajo, su pasión es irse por las tardes con sus amigos a arreglar un coche, a ponerlo guay, a pintar llantas, tal, o cualquier tipo de cosa. Pues si esa persona retransmite con esa pasión todo lo que hace, es decir, todo lo que conlleva llevar esa pasión adelante, su día a día, se graba con las ganas que tiene de hacerlo por la tarde, los inconvenientes que se va encontrando durante ese momento, al final también a la hora de arreglar sus coches, todo ese concepto, su forma de ser, poniendo una cara a esa marca personal, es lo que al final le va a hacer conectar. Y es lo que al final hará que tengas ese público y la gente le pueda transmitir también. En este caso, cuando muchas veces te preguntas ¿quién puede tener esa marca personal? La respuesta es clara. Todos pueden tener una marca personal, porque lo pueden tener estudiantes, profesionales directamente, gente en su propio trabajo. Al final la marca personal pueden ser tus hábitos también, tu deporte. ¿Eso qué quiere decir? Que si por ejemplo, imaginarse un ejemplo en el que hay una persona que está opositando para la Guardia Civil, esa persona también puede tener su marca personal. Si esa persona se retransmite todos los días aportando un valor de su día a día, de cómo conlleva esas oposiciones, de cuál es su rutina, cuáles son sus hábitos, qué cosas ha experimentado él que realmente le han venido bien, por qué dificultades ha pasado él, cuáles han sido sus inquietudes, cuál es su historia un poco por lo que quiere ser opositor y cuál es el valor y el contenido que aporta todos los días retransmitiendo diariamente
Eso al final conecta y creas una marca personal, y es de lo que se acaba tratando, ¿vale? Al final, como te digo, puede ser cualquier tipo de estudiante o una persona en su propio trabajo, de su día a día, un carnicero, cualquier persona puede tener su marca personal, pero sobre todo es tu identidad. No depende ni de YouTube ni del Instagram, ¿vale? Lo único que va a depender solamente de quién eres y cómo te percibas tú a los demás. Eso es lo que va a hacer que conectes esa marca personal, ¿vale? Y aparte de ello, no necesitas una cámara profesional. Es decir, que con cualquier cámara de tu móvil, al final se trata de tener un móvil, grabarte en la calle, grabarte en tu oficina, en tu trabajo y retransmitir tu día a día lo que estás viviendo. Esa es tu marca personal. Y al final, incluso comenzando hasta con pocos seguidores, no es la cantidad, sino la calidad. Porque puedes tener muchísimos seguidores, pero realmente que después no interactúen, que no te den me gusta, que no te hagan comentarios, que no te pregunten nada. Esa calidad de seguidores no vale para nada. Tienes mejor tener pocos, que sean de buena calidad, que te den esa satisfacción, que te dé ese feedback de cómo estás haciendo tu trabajo, y eso al final es lo que te va a conllevar a seguir creciendo y sobre todo a mejorar para proyectar mejor tu marca personal. Y siempre tener un objetivo, en este caso, definido. Tú no puedes, tu marca personal no puede ser segmentado por 20 sectores diferentes, te tienes que ceñir únicamente en uno, en lo que te apasiona, es lo único que se te da bien. Y a partir de ahí ya crearás ese contenido, pero no puedes subir un contenido de coaching, mañana un contenido de heladerías, pasar un contenido de cualquier otro tipo de cosas. Entonces, al final, se trata de segmentarlo y enfocarte únicamente en un solo contenido. Y chicos, con esto, ¿vale? Sobre todo lo que quería resumir un poco de qué se trata esta marca personal, ¿vale? Cómo se consigue, cómo se crea, y al final tenemos muchos tipos de alumnos que empiezan desde cero en su desarrollo personal, que después van creciendo y al final también nos dedicamos a la escuela de negocios, es decir, que tú puedas potenciar y crear tu marca personal y sobre todo vivir de ella. Espero que de todas formas esto lo quería hacer, como comentaba, para que abráis los ojos y penséis que siempre se puede buscar una solución para salir de la vida en la que estás y poder tener la vida de tus sueños y monetizar y vivir de tu marca personal, que es muy sencillo, ¿vale? Al final, cuando lo veis con otros ojos, se hace mucho más fácil. Y solo se trata únicamente de ponerle ganas, actitud y constancia, y te puedo asegurar que los resultados llegan.